fin. El día de hoy vamos a estar hablando de desacoplando aplicaciones con Azure Functions. Esta plática es un entry point para los Azure Functions. Posteriormente, si lo desean, podemos tener una plática más formal, entrarnos un poco más. Pero esto es para ver las bases de Azure Functions. ¿Okay? Un poquito de mí. Bueno, soy software engineer en Apex, como ya lo comentaron por allí. Llevo 2 años, un poquito más, en el área de .NET. Anteriormente mi especialidad era otra, pero me arrepentí de mis pecados y me volví hacia el área de .NET. Soy una persona apasionada por mi trabajo y los que ya me conocen aquí y han ido a mi casa saben que me encantan las gallinas. Tengo como 15 gallinas en mi casa, no es broma. Entonces, un dato, un fun fact mío. Bueno, lo que vamos a ver en esta plática van a ser un caso de estudio que vamos a estar trabajando. Vamos a ver posibles soluciones que podamos tener. Vamos a ver la parte de Azure Functions, las bases de Azure Functions, la solución aplicada usando Azure Functions y finalmente la sesión de preguntas y respuestas. ¿Va? Bueno, caso de estudio. Imagínense que ustedes están en un proyecto donde vienen y les piden estos requerimientos. Ustedes tienen que crear una nueva sección en una aplicación que reciba o se pueda subir un archivo de .txt que contenga cierta cantidad de preguntas. Esas preguntas las debe de procesar el sistema, las debe de pasar por la inteligencia artificial, obtener las respuestas y mostrarlas al usuario final. ¿Sí? Un caso de estudio simple. Bueno, soluciones que podemos tener aquí. Tenemos 4 diferentes soluciones. Son posibles soluciones, no están limitadas a estas, pero tenemos la primera, que es lo que normalmente al principio haríamos, ¿no? Que sería crear nuestra página, crear el archivo en HTML y ahí hacer que el usuario suba su archivo, se recibe en el backend, se procesa en el backend y ahí mismo va generando las respuestas y finalmente mandamos la solución hacia el usuario final. ¿Va? Esto tiene sus pros, tiene sus contras. Como ya sabemos todos, un contra de esto es que realmente se está generando con una alta latencia para el usuario. Hasta que no recibamos la respuesta de nuestro componente de inteligencia artificial, nosotros vamos a poder mostrarle la información al usuario. Esto serviría para donde, si nuestros requerimientos, ¿sabes qué? Vamos a tener un archivo que reciba máximo 10 preguntas. Va a ser una latencia relativamente poca, no hay que también ir a la tienda en un Ferrari, como dicen por ahí, podemos irnos por esta solución. Pero en este caso, el archivo puede tener n cantidad de preguntas. Eso quiere decir que puede ir desde una hasta miles de preguntas. ¿Va? Entonces no vamos a tener al usuario esperando mucho tiempo a que la respuesta salga. Posteriormente tenemos otra posible solución, implementar un Fire and Forget. Esto quiere decir ya pasamos hacia un background task donde nosotros lo mandamos, que se procese y finalmente obtenemos la respuesta. ¿Qué desventajas tenemos con esto? Bueno, aquí en los Fire and Forget podemos hacerlo de forma nativa por nosotros mismos implementarlo o mediante alguna librería, por ejemplo Handfire. ¿Okay? Las desventajas es de que ya sabemos que en los scope services tenemos que nosotros crear nuestro propio scope porque y para poder pasar la dependencia, inyección de dependencia, porque en los scope services se termina la llamada que se hace por parte del usuario y se manda al dispose. Entonces, si eso pasa en el transcurso de que nuestro background task está corriendo, nosotros vamos a perder totalmente acceso a eso y nos va a mandar ciertas excepciones. Posteriormente tenemos Azure Web Hubs. Esto ya nos permite una mayor
un mayor nivel de procesamiento, ya tenemos algo más controlado, más definido, y los Azure Web Hubs tenemos que pasan por App Service. Es un feature de los App Service, de Azure App Service. Entonces, aquí ya tenemos unas ventajas superiores, pero también tenemos Azure Functions. La diferencia en este caso entre por qué Web Hubs y Azure Functions es porque realmente lo que vamos a procesar es algo rápido de consumir. Y nuestro evento lo vamos a triggerear mediante la subida y creación de las respuestas que se están consumiendo, de las preguntas que se están consumiendo en el servidor. ¿Okay? Asumiendo estas posibles opciones, vamos asumiendo que nos vamos por Azure Functions. Ok. ¿Cómo nosotros desacoplaríamos esto? Nosotros tenemos nuestro App Service, que es donde va a residir nuestra aplicación, donde el usuario va a poder subir el archivo. Nosotros, al momento de subirse, se va a procesar ese archivo y lo vamos a pasar a un queue. El queue va a estar como trigger hacia un Azure Function, ¿va? De esta forma, Azure Function, mediante cierta información, podemos tenerlo enviado hacia OpenAI, un servicio más de Azure. Y finalmente, las respuestas las podemos, ya sea en SQL, en Cosmos o en cualquier parte, las podemos estar guardando. ¿Hay otras posibles soluciones? Sí, sí las hay, pero vamos viendo este caso de estudio para ver cómo podemos implementarlo con Azure Functions. ¿Va? Ok. Ahora bien, vamos viendo la parte de Azure Functions, las bases de Azure Functions. Tenemos que, ¿qué son los Azure Functions? Meramente es un componente serverless que nos permite, mediante triggereo de eventos, procesar cierto código pequeño y que se consuma de forma rápida. Es un stateless, primeramente, no tiene ni retiene un estado, en cuanto inicia y acaba se pierde su estado. Claro, tenemos los durable functions, que es otra característica que nos permite hacer esa parte de mantener estados y compartir el estado mediante las ejecuciones, ¿va? Tenemos también que está dentro de la categorización de FAS o Function as a Service, que realmente esta categorización nace en algún momento como una capa más abstracta de un Platform as a Service, nace de Function as a Service y todo lo que viene detrás de él. Y finalmente, lo que les comentaba, ¿no? Que está diseñado para correr pequeñas cantidades de código de una forma rápida. Bueno, ¿qué tenemos de Azure Functions? Estos son los componentes principales. Tenemos que en Azure nosotros tenemos un Function App. Este Function App puede contener varias funciones, no solamente podemos tener una sola función sobre un Function App, podemos tener más de una. También tenemos el host function, el runtime de Azure Function, que esto es el que nos permite ejecutar las funciones. Y finalmente, para ciertas características de los functions, se genera un storage account donde se guarda cierta información de esos funcionarios. Elementos que tenemos, muchachos, en un Azure Function, pues viene siendo, tenemos nuestra función, tenemos un trigger y solamente un trigger. Triggers son aquellos elementos que van a hacer que nuestro Function App sea ejecutado. Tenemos triggers como request de HTTP, tenemos scheduled triggers, ejecutar un Azure Function basado en cierto tiempo, tenemos ligados hacia cambios en Cosmos
o hacia una tabla en SQL. Tenemos también triggers como Event Hub, Event Grid o Service Bug. Tenemos una gran gama de triggers que se configuran como el ejecutador del Azure Function. ¿Okay? Solamente va a haber un solo trigger para una función. ¿Okay? También tenemos la opción de bindings. Los bindings son elementos que nos permiten a nosotros de forma declarativa conectar otros componentes o servicios a nuestra función. Tenemos dos tipos de bindings. Tenemos el output binding y el input binding. El input binding nos genera un input al momento de ejecutarse nuestro Azure Function. ¿Okay? Al mismo, y ese elemento nosotros lo podemos recibir como parámetro, lo procesamos, lo hacemos uso durante la ejecución de nuestro Azure Function y de esa forma. También el trigger es importante que obviamente podemos obtener información del trigger. Por ejemplo, si se cambió algún dato en una tabla de SQL, nosotros podemos saber qué tipo de operación fue, podemos saber información de eso. Si nosotros estamos generando mediante un queue, como lo que estábamos viendo en el diagrama anterior, si se encola un elemento y lo ponemos que el queue sea nuestro trigger del Azure Function, podemos nosotros recibir el mensaje que se encoló en nuestro Azure Function. Y eso nos lo va a proporcionar el trigger. El input binding podemos, mediante ciertas declaraciones, podemos hacer que incluso entre el trigger y el input binding se comuniquen para nosotros obtener un resultado incluso desde el inicio de la ejecución del Azure Function, sin necesidad de poner hardcodeado la conexión hacia el servicio, obtener la información, etc. ¿Va? Y finalmente tenemos el output binding. Esto nos sirve para viceversa hacia el input binding. El output binding nos permite conectar a un servicio, a otro componente y mandarle un mensaje de salida. Por ejemplo, podemos escribir en un blob storage, podemos guardar información en Cosmos, podemos generar cierta información hacia otro servicio. ¿Va? Configuraciones principales que nosotros debemos de tener en nuestro Azure Function. Tenemos dos archivos principales, host y local settings. El host este archivo nos permite configurar el runtime de nuestro Azure Function. Aquí podemos tener información como elementos de los bindings, tenemos configuración de login, tenemos configuración en general que van a aplicar hacia todos los functions que nuestro Azure Function App nos está incluyendo. ¿Okay? Por ejemplo, concurrencia, los triggers, información de configuración sobre el trigger, etc. Y el local settings, simplemente este archivo nos sirve para tener configuraciones, nos sirve para tener connection strings en nuestro ambiente local. Es decir, este archivo se va a estar ejecutando solamente cuando nosotros lo estamos corriendo en nuestro local. Ojo, es muy importante que como es de prueba, aquí vamos a tener información sensible. Este no se debe de subir a un manejador de archivos como GitHub, etc. Y esta misma configuración que nosotros tengamos aquí, vamos a tener que aplicarla hacia nuestros, ya cuando lo deployemos en Azure, a nuestro app settings en Azure. ¿Okay? Y algo muy importante también, relacionado a .NET, tenemos dos procesos aquí, dos formas de generar el Azure Function. Y realmente
El trabajo es similar, simplemente lo que se difiere es cómo se va a estar ejecutando nuestro Azure Function en relación hacia el runtime de los Azure Functions. El Isolated Worker, nos permite tener por separado nuestro runtime del Azure Function versus la ejecución de nuestra función en específico. Y el in process, corren junto con ello, los dos corren en el mismo proceso y bueno, cada uno tiene sus desventajas y ventajas, ¿no? En específico está en grisecito. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a descontinuar por Azure. Ya, si podemos crear nuevas Azure Functions, hay que crearlo directamente ya con esto, ¿va? ¿Por qué? Porque ya nos desacopla las dependencias entre los dos procesos, etc. Entonces, corremos menos riesgos con esto que con esto. Actualmente podemos seguirlos creando, podemos seguirlos ejecutando, pero en el siguiente año se va a quitar el soporte para este tipo de procesamiento en process. ¿Okay? Planes de consumo de hosting plans, tenemos varios. Tenemos el consumption plan, que es el que la mayoría de nosotros vamos a estar utilizando. Meramente es el default, es un pay-as-you-go, que prácticamente para los que no son del área, como acá mi amigo, meramente tú vas a pagar lo que estás consumiendo. Y cuando se dice que es lo que se está consumiendo, es generalmente este tipo de componentes se ejecutan y se mueren. Y solamente te cobra lo que se consumió de recursos en ese momento o el tiempo que se haya ejecutado, ¿va? Tenemos un timeout de 5 a 10 minutos, es muy importante tener esto. ¿Por qué? Porque si llegamos y consumimos, el default es 5 minutos, pero si llegamos a 10 minutos y por alguna razón no se terminó la ejecución, vamos a tener por ahí un fallo y nos lo va a marcar como periodo de ejecución. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta para cuando estemos ejecutando, decidamos este consumption plan, porque si tenemos una ejecución de más de 10 minutos, podemos hacer que nuestra implementación esté fallando, ¿va? El Flex Consumption es una versión un poquito más, como su nombre lo dice, más flexible. A diferencia del Consumption Plan, ya no tenemos el cold start, ya tenemos un poquito de flexibilidad y el tiempo ya nos da un poco más de tiempo para la ejecución. Obviamente, pues el precio de consumo y de costos se incrementa pues, un poquito considerablemente, ¿no? Y los demás, en dado caso, pues vienen siendo para estructuras más avanzadas, para requerimientos un poquito más avanzados. La verdad, el tiempo que llevo implementándola, es el que me ha dado para hacer las cosas, ¿no? Porque realmente es el meollo del asunto de un funcional, ¿no? Algo pequeño y rápido. Ejecútate, hazme y muérete. Fin. Si tú ya vas a hacer algo que te tarde 15, 20, una hora, pues ya mejor cámbiate en un web job, ¿va? Para que aproveches las posibilidades y beneficios de ese componente, de ese servicio, y aparte, como los web jobs están añadidos hacia un service plan, app service plan, pues tenemos más control sobre la escalabilidad, etc., ¿no? Pues bueno, vamos viendo la implementación de la solución. Ya esta implementación ya la tengo deployada en Azure. Vamos viendo los componentes que se deployaron. Déjenme por acá. Bueno, tenemos nuestro resource group. Aquí los elementos principales, pues tenemos nuestro service plan que contiene el app service. Tenemos nuestro storage account para ahí tener la parte de el queue,
tenemos nuestro Cosmos Source, que es donde vamos a estar con el container y la base de datos. Tenemos nuestro Azure Function tal cual y tenemos nuestro agente de AI acá. Vamos viendo cada uno, ¿qué les parece? Bueno, este no tiene mucho chiste. Tenemos aquí ya la aplicación deployada. En esta etapa tenemos la aplicación. En un momento más la vamos a probar. Posteriormente tenemos el Storage Account. En el Storage Account tenemos de nuestro lado en los queues tenemos nuestro queue de questions queue, así fue el nombre que le puse. Posteriormente tenemos nuestro function app, el cual contiene un solo function, que es el process question, ¿okay? Que es el function app que va a estar procesando el archivo. Bueno, estos son los dos del function app. Vamos a pasarlos aquí. En aquí ya está deployado el modelo, es un GPT-4. Este es el modelo que va a estar consumiendo nuestro procesamiento de las preguntas y las va a estar respondiendo. Finalmente tenemos nuestro recurso de Cosmos, tenemos aquí nuestra base de datos, AI Response y nuestro container. Y finalmente tenemos la aplicación tal cual, sencillita, nada del otro mundo, y pues vamos viendo cómo funciona, ¿no? Tenemos por aquí que al momento de examinar, este archivo contiene actualmente 20 y algo preguntas, que son las que tengo aquí, de forma general, y al momento de subirla, pues tenemos que se sube, se procesa, nos dice que ya se subió el archivo. Si nos vamos a responses, vemos que actualmente no hay nada, pero conforme va pasando el tiempo, pues vamos viendo que hay más generación, ¿no?, de las preguntas. De esta forma, en nuestro queue se encolaron todas las preguntas y ahorita vamos a ver en el código. Realmente lo que pasa aquí es de que tenemos concurrencia en esta funcional para que esté corriendo diferentes, consumiendo la información y generando la información. Duda meramente sobre el formato. ¿Tu configuración de la inteligencia artificial está para que solo reciba preguntas en inglés? ¿O es meramente arbitrario? Es arbitrario, para que hiciera match con la presentación que también está en inglés. Sí. Y bueno, ya vimos el procesamiento. En este momento lo que pasó fue eso, se subió el archivo, se le dio el archivo, que se guardaron todas las preguntas en el queue y los Azure Functions corrieron en paralelo. Ahorita vamos a ver la parte de concurrencia, y se llamaron hacia el procesamiento de la respuesta, obtuvo la respuesta y inmediatamente se guardó la respuesta hacia Cosmos DB. Vamos viendo el código. El código es meramente muy sencillo, la verdad. Se hizo uso de triggers, obviamente, de input bindings y de output bindings. ¿Okay? Vamos a ver las ventajas de esos bindings que nos provee los Azure Functions. De forma sencilla, es un código muy sencillo realmente. ¿Qué es lo que pasó? Se tiene el archivo, se valida que no esté vacío. Si no está vacío, se empieza a leer y se empiezan a encolar las preguntas en el queue, tal cual. Para leerlo, pues tenemos por aquí también de forma muy sencilla un cliente de Cosmos que literal nos lee todo lo que haya en nuestro contenedor y nos lo retoma. Lo convertimos, lo pasamos ahí a nuestro componente de AI Response, que es nuevamente una clase para mapear la información que se está guardando en Cosmos. La información que se está guardando en Cosmos viene siendo
esta información por acá. Déjenme lo refresco para ver. Y bien, ya tenemos aquí todas las respuestas. Y vemos este ejemplo, ¿no? Nosotros lo que nos interesa es question, que es lo que se procesó del archivo, y el response, que es la respuesta que nos generó nuestro agente de llegada. ¿Okay? Del lado del function app, tenemos meramente este sencillo código de nuestra function app. Meramente por aquí vemos que tenemos nuestro trigger, que es un queue. Nosotros le estamos indicando cuál es el nombre del queue, cuál es la conexión. La conexión la tenemos en el local settings. Bueno, aquí en local lo tenemos en local settings, en ya deployado pues lo tenemos en los settings, tal cual, en la aplicación de Azure Function. Tenemos que mediante el text completion input, que es nuestro input binding, nosotros le estamos diciendo que nos obtenga el queue-trigger, que es meramente el mensaje que está encolado en nuestro queue, y lo pase como un parámetro de entrada para el input binding. Este input binding le decimos cuál es el modelo. El modelo es, si nos vamos de nuevo hacia acá, este sería nuestro nombre del modelo, y finalmente le decimos que lo que procese y nos retorne nuestro modelo, nos lo mande a nuestra function app como parámetro de entrada en este elemento, ¿va? Y finalmente, mediante el output binding, nosotros, como no más queremos preguntas, respuestas, no queremos procesar nada más, simplemente nosotros le decimos, ok, tengo un output binding aquí, Cosmos DB output, le indicamos cuáles son los parámetros de conexión. Igual van a residir en nuestro ambiente local, van a residir en el localhost, en nuestra aplicación ya deployada van a residir en Lab Series. Y finalmente, nosotros como como valor de retorno, le estamos mandando un elemento, un objeto con estos atributos, que es un ID, el question, la pregunta que estamos generando, que nos llevó como parámetro de entrada del trigger, y la respuesta que nos generó el agente de AI. Y simplemente esto lo va a guardar como un elemento más en Cosmos. Esto podemos haberlo hecho sin input, sin bindings, ni de input ni de output, pero sería declarar tal cual todo el código de conexión, de acceso, de toda la parte que nosotros vemos en el día a día, lo tendríamos que declarar, pero pues podemos hacer uso de las buenas cosas que nos da los Azure Function. Y pues prácticamente sería todo, muchachos. ¿Alguna pregunta? En esta comunidad no apoyamos la discriminación. Digo yo. No, cualquiera de los dos. No, yo estoy tú. Yo nomás quería saber si, supongo que para la configuración del modelo tú tienes una initial prompt, ¿no? No, meramente nomás le pasa. Es que al momento de que tú creas el modelo, te permite elegir entre diferentes tipos de modelo. Un mini, creo que hay un nano, algo así. Este es el más general, te cubre todo. Realmente es una buena práctica solamente generar tu modelo dependiendo de las necesidades que vas a tener. En este caso, el mío lo generé
incluso te soporta hasta generación de imágenes que no le vamos a aprovechar nada aquí. Entonces hay que definir exactamente cuál es tu modelo por también los costos que tiene. En este caso no hay un initial, no es un initial prompt. Aquí de hecho, se me fue esta parte, no es un Jujuy. Ahí debería de haberle mandado solamente el trigger, pero si se fijan, déjame. La respuesta del modelo no le afecta esta parte. Incluso aunque nosotros como humanos tengamos ese tipo de errores, pues nuestro modelo pues, es lo suficientemente inteligente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos. Bueno, en este caso quiere decir que si le pongo una pregunta lo suficientemente compleja, ¿me va a dar una respuesta enorme? O sea, ¿puede esa posibilidad? Sí, de hecho, déjame ver, lo podemos calar si gustas. Déjame ver. Aquí se ve una difícil. ¿Existe Dios? Esa es una dudana. Difícil, no controversial. ¿Qué te responda? Sí, ya. Una duda. ¿El AI lo entrenas antes lo estuviste entrenando o es...? No, es la ventaja de este tipo de modelos, de que realmente ya están preentrenados, realmente no necesitamos hacer nada de eso por el tipo de preguntas que estamos haciendo. No son tipos de preguntas genéricas que realmente el modelo no lo puede responder sin necesidad de algún entrenamiento previo. Pero ahí también se puede Entrenar. Tal ¿Qué cual tu podemos? pregunta es el prompt, Ujú. en estricto sentido. O sea, ya que tan complejo sea la implementación del servicio o que tanto lo quieras explotar, pues es lo que configuras, pero tal cual en el contexto de lo que presentó, pues entendería que nada más es preguntas, es como un Akinator básicamente, una cosa así. Dile que Todo tengo la bien. misma API. Déjame para tenerlo limpio aquí. Tienes que volverlo a cargar, ¿verdad? Sí, porque no sé, no. Como lo tengo en un consumption plan, una de las desventajas, y normalmente es aceptable en proyectos de no alta, eh, no demanda, sino disponibilidad, es de que tenemos un cold start. Eso quiere decir que si se deja de utilizar por cierto tiempo, va a tardar un poquito más en preparar todo, que es algo que nos permite, algo que nos previene los otros hosting plans. Ya lo tenemos. Incluso en hosting plans más avanzados ya tenemos por ahí un pre-warn funcional que en cuanto lo necesiten, ahí está, para ese tipo de sistemas de alta disponibilidad. Porque obviamente va a haber sistemas donde nosotros no podemos tolerar que nos tarde incluso 5 segundos en reaccionar el procesamiento de los funcionales, ¿no? Si fijas, nos está dando una lista de pasos básicos. Entonces, entre mejor tengamos el prompt, que al final de cuentas es el archivo, nos va a poder especificar toda la información aquí. ¿Pero ahí se sigue contestando? No, porque realmente nomás le puse una sola pregunta. O sea, esta ya es la respuesta que nos generó el modelo. Ah, es que está mochadito al final. Añade la vanilla, extrae la vanilla y ¿Ya? Sí, ya. Es que Magia. se acabó. es para que le metas improvisación ahí a la receta. ¿Y? O tiene un límite de... Seguramente tiene un límite de caracteres de respuesta. Ok. A los que han utilizado probablemente Copilot en Visual Studio a veces les pueden decir, ¿sabes qué? El tamaño de respuesta es mayor al soportado y no te hace nada.
¿Pero es tal cual la respuesta de la inteligencia artificial o el tamaño del campo en tu base de datos lo que está limitando? No es una, es tal cual, esta Pues es esta es la lo respuesta. que agarro, lo que sea. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un par. Excepto tú, tampoco. Creo que Por favor. mencionaste en reiteradas ocasiones, solo para corroborar, es un trigger único. Sí. Y en dado caso, perdón, nada más termino, en dado caso, el workaround sería hacer dos function app iguales y yo necesito que dos triggerían la mismita función. Sí, puede ser una solución, pero por ejemplo, ¿en qué caso lo tendrías que Nada hacer? más, por el hecho de como lo mencionaste. Sí, con dos, es tres. un solo trigger único por function. Y la otra es que si esto se puede suscribir a un evento de una mensajería. Ahí va a depender qué tipo de mensajería. Mensajería, vámonos a componentes, queues, un hub, etcétera, o un mensajería de SMS. No, ¿A qué te refieres ajá, con mensajería? QTT. Sí tenemos la capacidad. Incluso en dado caso de que no se pueda, podemos hacer las conexiones nosotros. Recordemos que al final de cuentas son servicios y nosotros podemos generar conectores, ¿no? Si no existen, nosotros los podemos generar. Meramente pasamos información de aquí para acá y ese que sí soporta lo podemos hacer que sea nuestro trigger. Al final de cuentas, si es la única forma que se necesita hacer, siempre va a haber una forma de lograrlo para poder comunicar con la Azure Functions. Incluso Azure Functions, dejando de lado los triggers, son soportadas por ciertos específicos lenguajes, pero en dado caso de que no tengamos el soporte, que nosotros queramos implementar nuestra solución en cierto lenguaje específico que no lo está soportando Azure Functions, en este momento existen los custom handlers. Esos custom handlers meramente es, ok, veámoslo como una capa de abstracción en la cual nos llega nuestro trigger, llama al function, nosotros ahí internamente mandamos a llamar a nuestro handler, nuestro custom handler, hace lo que tenga que hacer, siempre y cuando esos custom handlers son soportados, si el lenguaje soporta una llamada y una respuesta HTTP. Caso de que lo soporte, nosotros lo implementamos, hacemos lo que queramos hacer en ese lenguaje que nosotros queremos y que no esté soportado directamente por function apps, y simplemente mediante el retorno de ese handler, nosotros se lo mandamos al function app y el function app ya hace los últimos pasos de procesamiento, ya sea un auto-binding, el retorno de cierta información, etc. Pero si al final de cuentas, si no está soportado, volviendo a tu pregunta, si no está soportado el trigger, podemos hacer que a lo mejor no soportar nativamente, pero podemos hacerlo que se integre. Si yo necesitara una respuesta live, o sea, en cuanto se lance la bandera en la mensajería, entonces sería tal vez más recomendado usar una Azure WebKit. En este caso, sí, dependiendo es que va a depender también de las necesidades, de la concurrencia, de qué es lo que necesitas hacer. Si realmente el web job, veámoslo como algo un poquito más potente y más controlable. Los Azure Functions es una abstracción meramente. Entonces, dejamos algo como lo que pasaba con la aplicación de Carlos. Tenemos los web APIs y tenemos los minimal APIs, ¿va? Entonces, o en dado caso, el MVC, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que realmente queramos hacer, de lo que nos está pidiendo, de la carga que se les vaya a presentar en ese momento y en el futuro para mantener la estabilidad, debemos de saber qué es la mejor opción que tenemos que implementar en este caso. ¿Y ahora? No. ¿Alguna otra pregunta? También tengo una pregunta. Con base en tu experiencia, ¿cuál sería el beneficio de usar Azure Functions en lugar de tener un app service con mis endpoints ahí? Ok. Bueno,
El app service realmente volvemos a lo mismo. Meramente, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos lograr? Si queremos lograr un consumo rápido, efectivo y que no nos esté consumiendo recursos mientras no se esté utilizando, un app service una función es bueno. Si ya tenemos una aplicación que debe de estar ahí todo el tiempo disponible, que tengamos que nosotros manejar un poco más detenidamente la parte de escalabilidad, de funcionalidad, etcétera, de configuración, Azure, el App Service es mejor, realmente. Pero sí, incluso, pues realmente podemos ver del App Service, podemos utilizar el Azure Web Hub o el Azure Function, ¿no? Realmente, si el proceso que estamos tratando de lograr está muy atachado hacia una aplicación existente que ya tenemos en App Service, pues mejor creamos un Azure Web Job, ¿no? ¿Por qué? Porque van a estar dentro del mismo Azure Plan, van a consumir los mismos recursos, van a poder escalar al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Y si queremos independizarnos de eso y abstraer esa parte de poderlo lograr de forma rápida, algo pequeño, pues Azure Functions es la mejor opción en el aspecto de escalabilidad y toda esa parte de manejamiento ya lo pone la infraestructura de Azure, realmente. O sea, entonces podemos resumir que el costo es uno de los factores que podrías tomar como un beneficio para generar sus functions en la app service. Sí. También, por ejemplo, algo que nos pasó a nosotros en un proyecto es, lo que le contaba, del consumption plan, ¿no? Ese nos resuelve la vida muchas de las veces, pero en cuanto queremos escalar un poquito más para que nos provea más características del function app, dependiendo de, por ejemplo, el tiempo que puede estar procesando, etcétera, llega un punto en el que te sale mucho más costoso tratar, aunque sea el mismo código, tratar de hacerlo en un function app que en tu mismo app service o mediante un web hub, realmente. Entonces, y eso fue algo que nos pasó a nosotros en el proyecto para el que estamos trabajando. Intentamos primeramente generar una parte lo tratamos de generar mediante un Azure Function y llegó un punto en el que necesitábamos escalar un poquito más y los costos pues ya nos daba mejor hacerlo mediante un web hub que mediante un Azure Function. ¿De casualidad tienes el punto como de inflexión a partir de las 1000 requests por hora? O sea que ya nos cambió. Realmente lo que nos costó a nosotros fue el tiempo de ejecución. Había tiempo de ejecuciones que se tardaban un poquito más y no podíamos solucionarlo de una otra forma. Vimos obviamente antes de hacer la implementación vimos las diferentes opciones incluyendo costos y en esa comparativa nos salía más costoso el Azure Function que un web hub. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Pues listo, muchas gracias.